Bienvenidos a su programa Los Criterios del Poder Judicial, auspiciado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la revista Tiempos de Derecho, el Instituto de Ciencia Jurídica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que, aun cuando es general para la cuestión del, del derecho, de la teoría del derecho, en realidad viene muy a cuento a lo que estamos viviendo últimamente en relación con el Poder Judicial, porque en nuestro programa de hoy se va a dedicar a la jurisprudencia, que es nuestra principal actividad, emitir eh, criterios para resolver asuntos, pero entendido como norma jurídica, es decir, como una norma que todo el mundo tiene que cumplir dependiendo de su ámbito de validez. Para este programa contamos hoy con la presencia muy distinguida del doctor José López Martínez, quien es juez de distrito, que está actualmente adscrito al juzgado sexto de distrito en el estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. Eh, es un, es un lugar que yo le tengo estima porque yo viví prácticamente un año y medio en esa ciudad. Estaba yo en el juzgado noveno de distrito y el juez José López se encuentra en el juzgado sexto. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Precisamente realizó su tesis de doctorado sobre este tema tan importante y tiene también, pues, además de ser juez de distrito y tener muchos cursos relacionados con ello, también tiene amplia experiencia en docencia y también en cuestiones académicas en general. Es para mí, por tanto, un gran honor y un gran placer contar con el juez José López, que ahorita noto que se desconectó al parecer, ha de haber habido algún problema técnico, pero bueno, aprovecho entonces para dar una breve introducción sobre el tema y decir por qué viene a cuento con lo que estamos viviendo últimamente en relación con eh, la independencia judicial y la división de poderes. Es una cuestión que se enseña incluso en las preparatorias y también en las clases de civismo en general, que México es una república. Una república, bueno, ya se pudo conectar otra vez Perdón, hola, el juez José López. hola, Ya lo presenté, sí, señor juez, ya di sí, su breve reseña y pues digo que estamos muy honrados de contar con su presencia. sí, muchas gracias. Usted me Entonces, dice, sí, sí, ahorita estaba empezando a hacer una pequeña introducción del tema tan importante que va a impartir usted el día de hoy y decía que viene muy a cuento a lo que se está viviendo actualmente. La importancia que tiene la independencia judicial en parte está relacionado con que el Poder Judicial, sus jueces y magistrados, al emitir sentencias y al emitir criterios que resuelven casos, no solamente para el presente, sino también para casos que sean similares en el futuro, eh, se convierte en una fuente del derecho, en una fuente de normas, en una fuente de autoridad. Y por tanto, es muy importante que haya salvaguardas de independencia para que los criterios que se emitan con carácter normativo y vinculante para las personas, pues tengan la legitimidad constitucional y democrática correspondiente. Decía entonces que nos enseñan desde la primaria, en las clases de civismo, en las clases de historia, que México es una república. Una república es una forma de gobierno en la cual el poder no se concentra en una persona ni en un grupo de personas. Esto lo distingue de la monarquía y también de la aristocracia o de las oligarquías, que son las versiones negativas de ese tipo de forma de gobierno. Entonces, en nuestra república, el poder se disipa o se concentra en toda la masa de ciudadanos y miembros de esa república. El poder, por eso, dice nuestro artículo 39 y también el 49, se deposita originalmente en el pueblo. No hay más soberano
no existe un soberano, una sola persona soberana, sino es todo el pueblo. Y para garantizar precisamente que en sociedades complejas y plurales como la nuestra, ese poder se puede ejercer de manera racional, nuestra Constitución decidió que fuera de manera representativa, que el pueblo, precisamente por su complejidad, por su gran tamaño, necesitaba representantes eh, para poder ejercer ese gobierno. Y también para garantizar que ese poder no se vaya a concentrar en una sola persona, ni en un solo grupo de personas, y por ende sigamos siendo una república, se requiere que haya división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Se requiere, por tanto, en primer lugar, que los tres poderes sean iguales entre sí, que ninguno prime sobre otro, a fin de que no haya una concentración indebida de poder y la república caiga y se convierta o en una oligarquía, o en una monarquía, o en una tiranía, que son las formas de gobierno negativas y positivas que enseña normalmente la teoría política desde Aristóteles. Así pues, el hecho de que exista un poder judicial que tenga por principal función resolver los conflictos y aplicar las normas jurídicas a los casos concretos controvertidos, lleva como consecuencia que el juez, al aterrizar la abstracción de la ley y de la Constitución a casos concretos, termina emitiendo normas que en principio serán individualizadas, pero que, atendiendo que el gobierno también tiene que ser racional, significa que la norma que se ha individualizado para un caso concreto obliga, en cierta manera, por lo menos de manera racional, al juez a mantener ese criterio en casos futuros. Esto surgió desde la antigua Roma, por eso hay tantos tratados de jurisprudencia desde entonces, pero en nuestro país terminó esto eh, condensándose en la existencia de la jurisprudencia como una fuente del derecho, una fuente formal del derecho, que significa que es un lugar donde uno puede encontrar normas jurídicas, es decir, que son aplicables coercitivamente a cualquier persona que entre dentro de su rango de validez. Por estas razones, me parece que este tema que vamos a tratar el día de hoy viene muy a cuento a lo que estamos viviendo actualmente y es una de las razones, una más de las razones por las cuales se requiere que haya división de poderes, que el poder judicial sea tratado con la misma dignidad que el poder legislativo y que el poder ejecutivo, y también sirve para que la gente conozca realmente la función tan importante que realiza uno de los tres poderes. Y por esto, pues, como ya referí, cuento con un invitado excelente para exponer sobre este tema, la jurisprudencia como norma jurídica, que es el señor juez José López Martínez, a quien le doy la palabra. Muchas gracias, señor magistrado Alanís. Y pues antes que nada quisiera agradecer esta invitación a impartir, a platicar esta charla relacionada con la jurisprudencia y desde luego a todos los presentes en este momento. Pues sí, el tema que nos ocupa pues es la jurisprudencia como norma jurídica. Desde luego que este tema es sumamente importante, sobre todo, como dice, en estos momentos que atraviesa el país, que pues desde luego debemos pues, de analizar correctamente lo que es la jurisprudencia. Yo sostengo que la jurisprudencia es una norma jurídica. Desde luego que estoy consciente que pues no todos opinan de la misma manera. Sin embargo, pues daré mis razones, mis explicaciones del por qué considero que que la jurisprudencia es una norma jurídica per se, incluso creadora del derecho, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, no se han dado explicaciones suficientes para entender la verdadera naturaleza de la jurisprudencia. Esto es si es una fuente formal, una fuente material del derecho, si es integración de la ley, si es interpretación de la misma o si es una norma jurídica plena y autónoma. Yo recuerdo que en la licenciatura lo que hablábamos de jurisprudencia
pues lo manejaban los autores en los libros de los juicios de amparo, de alguna manera citaban o parafraseaban lo que establece la ley de amparo en el sentido de que la jurisprudencia se forma con 5 ejecutorias, sin ninguna en contrario, que otra interrumpe, y el procedimiento de unificación de criterios o contradicción de tesis, pero únicamente desde el punto de vista formal. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Pleno por lo menos, no se ha pronunciado si realmente la jurisprudencia es una norma jurídica. Hay una sesión como por 2009-2010 en donde la segunda sala sí analizó la retroactividad de la jurisprudencia, y de alguna manera se decantó porque la jurisprudencia fuera una norma jurídica. Sin embargo, hasta ahí quedó y no se han dado mayores pronunciamientos en la Corte de si la jurisprudencia es una norma jurídica. Incluso en la novena época hay una tesis de jurisprudencia porque comprenderán ustedes que hay jurisprudencia que define lo que es per se la jurisprudencia. Y en esa tesis de jurisprudencia, me parece que fue de la entonces ministra Sánchez Cordero, estableció que aunque la jurisprudencia subsana las lagunas de la ley, no es considerada una norma jurídica per se, sino únicamente la interpretación de una norma preexistente. Eso lo dijo la Corte, incluso está en una jurisprudencia de la novena época, en donde se puede consultar. Ahora, para emprender este estudio, este análisis, voy a referirme un poco a la historia respecto de 2 países, precisamente a colación de lo que venía diciendo usted, señor magistrado, y voy a enfocarme a 2 países, Inglaterra y Francia. Recuerden ustedes que con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, pues volvieron a reconstruirse las naciones, ¿verdad? Entre ellas Inglaterra. Recuerden ustedes que Inglaterra fue poco romanizada, ¿verdad? Como que los ingleses siempre fueron muy independientes. El tema es que empezaron a construirse las instituciones y Inglaterra pues no contaba con una legislación escrita, sino que su derecho se fue conformando por las sentencias de los jueces. Esto es, los jueces para resolver un conflicto, lo que trataban de hacer es unificar las costumbres. Desde luego que debió ser muy difícil porque pues no es lo mismo la costumbre de un inglés, de un escocés, etcétera. Debió ser muy difícil para el juez unificar las costumbres para que en su momento pues se creara el derecho. Pero hay que decirlo muy claro, el derecho se creaba a partir de las sentencias emitidas por los jueces. Esto es, se unificaba la costumbre y el juez, a partir de esa unificación, pues creaba el derecho. Esto sucedió también en Francia. En Francia, a diferencia de Inglaterra, sobre todo en el norte de Francia, se trató de unificar la costumbre. Sin embargo, esta no pudo ser unificada, sino que en Francia se dio la necesidad de que la costumbre fuera legislada a través de estatutos. De manera tal que una vez establecida una norma, pues venía ya en los albores de la Edad Media, venía otro juez que interpretaba esa ley o el Parlamento, y de alguna manera la interpretación partía de la existencia de normas preexistentes en Francia. En cambio, el juzgador inglés partió de la inexistencia de normas, ¿verdad? Esta es la diferencia entre el juez inglés y el juez francés. El juez inglés se convierte en un verdadero creador de normas jurídicas porque empieza a partir de la inexistencia de normas, en tanto que el juez francés parte de la existencia de normas y de ahí señala una interpretación para darles a cada una de las normas
respectivas. Esto, como ustedes ven, es la gran diferencia entre los dos sistemas de derecho, el sistema continental o escrito y el sistema del derecho del common law, ¿verdad? Otro fenómeno que aconteció y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo es que en Inglaterra, desde un principio, los monarcas fueron restringidos por el Parlamento. Incluso en la Carta Magna de 1215 se le dijo al monarca, a ver, si bien es cierto, tú eres el administrador, tú eres el gobernante, no eres el soberano es el pueblo, ¿verdad? Desde ese momento en Inglaterra se restringieron todas las facultades a los monarcas. ¿Esto qué influyó en los jueces? Pues influyó en que desarrollaran toda su actividad jurisdiccional y creativa del derecho. En cambio, en Francia no sucedió lo mismo. Recuerdan ustedes que en Francia, posteriormente al feudalismo, pues los monarcas iban adquiriendo cada vez más y más poder. Incluso ponemos el ejemplo del llamado Rey Sol, Luis XIV, el de la clásica frase le droit de moi, el Estado soy yo, ¿verdad? Él quería, o de alguna manera, tenía todas las facultades para las facultades administrativas de un gobierno, de tal suerte que él le quitó esa interpretación a los jueces, porque decía que el problema, los casos sujetos era una competencia del juez. Sin embargo, cuando había que interpretar la norma, era una actividad de quien había creado la norma, ¿verdad? Esto es el principio que algunos autores han llamado la interpretación auténtica de la ley, que la interpretación la hace quien había creado la norma. Incluso, pues el monarca era el que daba la interpretación a la norma y posteriormente, pues el juez únicamente la aplicaba. De ahí también el concepto de la aplicación mecánica del derecho, ¿verdad? Que el juez únicamente era un aplicador mecánico que no tenía de algún modo el pensamiento para interpretar la norma, porque esto era atribución ya sea del parlamento o del monarca. Incluso, pues el monarca ya no tenía tiempo para revisar tantas interpretaciones y esto le delegó esa función precisamente a un tribunal, no tribunal, sino a una especie de órgano que no era judicial y que resolvía el recurso de casación, ¿verdad? El recurso de casación, de alguna manera, fue un instrumento del monarca o del parlamento precisamente para interpretar si una sentencia se había dictado conforme a la real interpretación de la ley. Esto de alguna manera demeritó el estudio de los juzgadores, porque si el juzgador no podía interpretar la norma, pues no había cuestión alguna que descubrir o de creatividad en cuanto a la interpretación de la norma. Ahora, incluso en Francia se dijo que la sentencia no era otra cosa más que un silogismo jurídico, donde existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si nosotros vemos el silogismo, vemos que el silogismo es únicamente un instrumento de la lógica para demostrar que algo es cierto, que algo es valedero, pero no tiene como función descubrir nada, ni crear nada diverso a lo que constituye la premisa mayor. Con el clásico ejemplo que nosotros veíamos en las clases de lógica, nos ponían el ejemplo, todo hombre es mortal, Juan es mortal. Luego, Juan es mortal, ¿verdad? O sea, perdón, todo hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal, ¿verdad? Con esa premisa se demostraba la mortalidad de Juan, pero Juan con el silogismo o sin el silogismo es mortal, ¿verdad? Y debemos tener en consideración que dos silogismos que llegan
a conclusiones distintas, necesariamente quiere decir que uno está mal, ¿verdad? O sea, no podemos concluir que Juan es mortal y por otro lado concluir que no lo es, ¿verdad? Esto desde luego no es acorde, no es acorde con la nueva tendencia del establecimiento de las sentencias. Y no se necesita ser filósofo para darnos cuenta que esto no ocurre. ¿Cuántas veces hemos visto que dos sentencias de un tribunal colegiado pueden llegar a conclusiones distintas? Esto es, si su premisa mayor es la misma norma, pues puede llegar un colegiado a una respuesta A y otro colegiado a una respuesta B, ¿verdad? Esto quiere decir que no estamos trabajando con la figura del silogismo. Ahora, esta es la gran diferencia entre el juez francés y el juez inglés. El juez inglés fue una persona que realmente, pues, tuvo libertad para hacer toda su creatividad en cuanto a las sentencias y la creación del derecho. En cambio, el juez francés, pues, fue restringido desde un momento por el monarca, ¿verdad? Ahora, desde luego que posteriormente, pues hay una evolución del derecho. A mí me parece muy importante analizar un poco la teoría kelseniana, sobre todo en la norma general, en la norma general hipotética, en donde Kelsen, o la teoría general de la norma, en donde Kelsen nos da toda una creación escalonada del derecho. Si vemos la pirámide kelseniana, de alguna manera, pues, parte de normas generales a normas más particulares, ¿verdad? En esa teoría, pues la norma general, la norma más general es la Constitución. De ahí los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, los decretos, las sentencias, y va de lo más general, va yéndose a lo más concreto. Desde luego que Kelsen ya está muy superado, pero sí me parece que es importante retomar a Kelsen, sobre todo en la teoría general de la norma, para ver cómo se va creando el derecho a partir de que va siendo más concreto. Y esto quiere decir que aquí vamos a ver un poquito, aterrizar un poquito el tema, que la norma más general es la Constitución, ¿verdad? Tan general que en ese pequeño cuerpo normativo caben todas las disposiciones de un país, ¿verdad? Y se va concretizando en la medida en que de ahí van emanando otras normas. Pero aquí debemos tener en consideración que, por ejemplo, un reglamento, un decreto, incluso una sentencia es una norma que, si bien no tiene los ámbitos de validez o la generalidad que tiene una ley, no deja de ser una norma. Una sentencia emitida por un juez es una norma. ¿Por qué? Porque resuelve la situación a que deben quedar sujetas las partes. Esto es, si bien es cierto, esa sentencia como norma es obligatoria para las partes, no deja de ser una norma. Incluso un testamento, una declaración unilateral de la voluntad, un contrato con o sin ley, es una norma, que su ámbito de validez personal es para las partes, por ejemplo, en el contrato que intervienen, constituye una norma jurídica. Quizá los que no comulgan con el hecho de que la jurisprudencia constituya una norma, yo considero que a lo mejor lo asimilan con una ley, ¿verdad? Pero bueno, la ley también constituye una norma. Digamos que la norma es lo general o el género, y la especie pues son los decretos, los tratados internacionales, las sentencias, todo eso constituye una norma, una norma. Por eso me parece que es necesario, para ver todas estas situaciones, la doctrina kelseniana. Pero pues como ustedes saben, pues Kelsen ya ha sido desfasado.
sobre todo porque pues él consideraba que a partir de que la Constitución, pues arriba de la Constitución había una norma fundamental hipoteca, no aceptaba principios, etcétera. Y esto se vio más agravado en cuanto a la teoría que él señala, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues los países empezaron los convenios, los tratados internacionales, la Convención Europea de Derechos Humanos, los tribunales que juzgaron esos hechos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera condenaron a los países partes pues a incorporar derechos humanos a sus constituciones, ¿verdad? Esto es, aparte de la mera formalidad que eran las constituciones, pues empezaron a sustantivizar, esto es, a implementar derechos humanos, principios dentro de esas constituciones. Incluso, pues México no fue la excepción o América no fue la excepción, pues ahí tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establecen ya principios más generales, más abstractos que antes no contenían las constituciones, al menos de otras latitudes de México. De manera tal que si nosotros vemos que la Constitución se establecen principios muy generales, pues va a haber lugar a interpretar esos principios, va a haber lugar a que a partir de esos principios se pueda resolver un caso sujeto a la decisión judicial. Y esto es muy fácil de entenderlo. Si recordamos la sentencia de la Corte en donde se dio el uso lúdico de la marihuana, pues en la Constitución no establece que una persona tenga derecho al uso lúdico de la marihuana, ¿verdad? No lo establece concretamente. Lo que establece es el principio del libre desarrollo de la personalidad. Ese es el principio que fue desarrollando la Corte y que dio lugar a que se les concediera el amparo a los 4 quejosos que presentaron precisamente un amparo con objeto de que la COFEPRIS les diera lugar a que consumieran como uso lúdico la marihuana. Esto es, de alguna manera, la Corte, a partir de esa interpretación, de esa argumentación que hizo al principio del libre desarrollo de la personalidad, creó en la jurisprudencia precisamente un derecho para aquellas personas que de alguna manera establecieron que era inconstitucional el hecho de la prohibición de este psicotrópico. Entonces vean ustedes cómo a partir de la generalidad, de la abstracción, de los principios que hoy se contienen en la Constitución, se hace una interpretación de ellos a tal grado de llegar a una decisión en una sentencia que a la postre, si bien benefició a esos 4 quejosos, ahora los puede beneficiar a otros más que promuevan amparo contra el mismo acto que es la prohibición de este psicotrópico, ¿verdad? Entonces vean ustedes, y este no es el único caso. Digo, si advertimos, por ejemplo, la nueva ley de amparo del 2013, pues ya contiene figuras como los actos de ejecución de imposible reparación, como la última resolución después de concluido el juicio, en donde la anterior ley no contenía esas reglas del amparo. Las que lo contenían era la jurisprudencia de la Corte, ¿verdad? Y se aplicaban, los jueces aplicábamos la jurisprudencia para definir correctamente la procedencia del juicio de amparo. Entonces vean ustedes cómo de alguna manera se va desarrollando el derecho, se van creando nuevas normas a partir de esa interpretación que de lo general se hace por un juzgador. Y desde luego que, pues es muy interesante este tema porque, pues,
si bien la jurisprudencia es obligatoria para órganos jurisdiccionales, pues a partir de ahí puede generarse nuevos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, eso lleva consigo el litigio estratégico precisamente, porque si no está regulado una conducta por la norma, por el legislador, pues puede dar lugar a que la Corte defina un principio como el principio de libre desarrollo de la personalidad, el principio de igualdad, etcétera, y resuelve un caso sujeto a una decisión que no existe una normatividad que lo resuelva, o sea, una normatividad contenida en ley que resuelva un conflicto ante el juez. Y es aquí donde la importancia podemos advertirla respecto de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia, de alguna manera, se enfrenta a un caso cierto, a un caso latente, vivo, y el juez pues no puede decir, pues no tengo norma legislativa y pues no puedo resolver el caso, ¿no? Pues él tiene que resolver el caso, tiene que resolver la situación, y precisamente a partir de esa interpretación a principios generales o derechos humanos, pues puede resolverse un asunto que a la postre podrá resolver otros más. Y precisamente es muy importante este tema porque, pues, aquí tenemos ver cómo la importancia del juzgador, ¿Por qué? Pues porque ahorita estamos viendo que muchas veces las mayorías, de alguna manera, pues no pueden meterse con derechos humanos. Eso ya lo ha dicho Ferrajoli, ¿verdad? Ferrajoli o Baltasar Garzón en el coto vedado, en la esfera de lo indecidible, en donde se le deja esa cuestión a los jueces para que resuelvan lo concerniente a derechos humanos. Es una situación que no pueden decidir las mayorías. Y esa es la importancia que tiene el juzgador. El juzgador se le tiene que dar libertades para que pueda él desarrollarse toda su función y sobre todo creativa. No está todos los casos no están resueltos en una norma legislativa. Habrá casos que sí, donde se puede usar el silogismo porque no hay ningún problema porque está regulado el caso, pero cuando no lo está, pues ahí debemos de alguna manera decantar ese principio general para lograr una solución concreta a un tema. Y bueno, desafortunadamente, pues no se han dado esos estudios respecto de la verdadera naturaleza de la jurisprudencia, la función creativa de la jurisprudencia. ¿Por qué? Pues porque es interpretación de la norma, y a partir de esa interpretación se van solucionando otros problemas, otras situaciones más pues delicadas o que no están contenidas en las normas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que consideremos a la jurisprudencia como una norma jurídica plena. ¿Por qué? Porque pues, la norma no es únicamente la legislación es una norma, pero no es toda la norma en sí, sino hay decretos, hay sentencias, hay reglamentos y hay muchas situaciones o muchas normas que muchas veces le damos la calidad de ley, pero constituye una norma. El Ejecutivo pues el Ejecutivo legisla a partir del reglamento y le otorga esa competencia la Constitución, ¿verdad? El 89, fracción primera, establece que el Poder Ejecutivo puede emitir normas para la exacta aplicación de la ley, ¿verdad? O sea, para interpretar adecuadamente esa ley y se pueda, de alguna manera, resolver los conflictos que están sujetos a su decisión. Y pues aquí entramos en otro tema que si el Ejecutivo legisla o si el Ejecutivo administra, pero bueno, eso ya es otro tema dentro de las facultades de las autoridades, que lo podemos dejar para otra ocasión, ¿verdad?
pues meramente hasta aquí puedo yo pues explicar un poco acerca de este tema. Quedo a sus órdenes, señor magistrado. Sí, pues me parece muy claro, bueno, por lo menos a mí me parece así. Si el público tiene alguna duda, puede hacernos las preguntas que estime necesarias y les daremos respuesta. Ahora me interesaría, señor juez, con base en lo que usted ha mencionado, que a final de cuentas la jurisprudencia como una norma jurídica autónoma de pleno derecho, una fuente formal del derecho, que incluso puede llegar a tener la misma extensión o a veces incluso más en cuanto a sujetos a los cuales se dirige o en cuanto al objeto que la propia ley. Por ejemplo, los casos que estaba referido sobre desarrollos jurisprudenciales sobre derechos humanos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no está previsto textualmente en la Constitución, tampoco está previsto textualmente en las Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es, de hecho, un préstamo que hemos tomado de la jurisprudencia española y esta, a su vez, de la jurisprudencia alemana. Pero si la jurisprudencia internacional y nacional está creando derechos fundamentales o está desarrollando desde textos constitucionales y convencionales derechos fundamentales, es claro que los sujetos de esas normas pues no son solamente los tribunales, son todas las personas a las que les obligan los derechos humanos, que son todas las personas. Todas las personas, tanto particulares como las autoridades, están obligadas a respetar, a garantizar los derechos fundamentales. Y por esto quisiera que, si podemos hablar un poquito de ejemplos como los que ya ha mencionado usted, en los cuales ha sido la jurisprudencia de tribunales federales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha creado o establecido derechos fundamentales para las personas. Usted ya refirió el libre desarrollo de la personalidad, ya refirió una concreción de este derecho como es el uso lúdico de la marihuana, la permisión o la libertad para poder acceder a permisos para poder incluso cultivar para el consumo personal de esta sustancia. Pero, por ejemplo, también está el matrimonio igualitario. Eso también está desarrollado por la jurisprudencia. Tenemos el derecho a libre, al, al, al medio ambiente sano, que si bien está previsto en la Constitución, en la jurisprudencia se le ha dado contenido real a ese derecho, incluso más allá y con mayor profundidad que el que prevé la ley. No sé si quisiera hablar de esos casos o de algún otro, señor juez. Sí, claro. Mire, de alguna manera esto tiene que ver un poco en cuanto dice que debe ser aplicable para todas las personas. Yo aquí tengo un poquito de acotación. Mire, eh, nuestra defensa a la Constitución, y aquí necesariamente tenemos que hablar del principio de relatividad de las sentencias. Debemos tener en consideración que nuestra defensa a la Constitución es a través de una acción, a través de un juicio. Desde luego que la jurisprudencia es muy importante porque va creando nuevas reglas, nuevas normas, pero debemos tener en consideración que la jurisprudencia es únicamente obligatoria para órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra defensa de la Constitución es vía de acción, es vía a través de un juicio. El juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Y esto obedece a que ciertamente la sentencia de amparo es relativa, pero no nada más la sentencia de amparo es relativa. Todas las sentencias son relativas. La relatividad quiere decir la relación existente entre la acción y la excepción en un juicio. Esto es, la acción
está contenida de pretensión, de interés jurídico, ahora interés legítimo, y esa sentencia debe ser relativa a la acción, de tal suerte que no puede irse de un lado o salirse de la acción o de la excepción del demandado, porque si no ya no sería un juicio. El juicio nunca comienza de oficio. El juicio siempre va a iniciar a petición de parte, ¿verdad? Y el juez no puede resolver más allá de la acción ni de la excepción. Ese es el principio de relatividad de las sentencias. La relación existente entre la sentencia y la acción y excepción de una parte que intervenga en un juicio. De manera tal que esto obedece a que la defensa de la Constitución, de nuestra Constitución, es a través de una acción, de un juicio. Ahora, respecto de la segunda pregunta, pues hay muchos temas que en la actualidad la norma no los resuelve. El derecho no es matemático, no es 2 más 2 son 4. Si bien una definición muy sencilla del derecho es regular la conducta del ser humano en sociedad, pues la conducta del ser humano no es estática, ¿verdad? No es estática, no es incólume. La conducta del ser humano va evolucionando a tal grado que la norma también tiene que ir evolucionando, la norma legislativa. Sin embargo, muchas veces ello no ocurre. Vemos que, sobre todo en estas épocas, pues hay muchas costumbres distintas o muchas acciones distintas a las que veíamos hace 10, 20 años. Por ejemplo, los temas que usted dice, está en boga, pues la adopción de menores por personas del mismo sexo, el cambio de acta de nacimiento, de nombre en el acta de nacimiento, la libertad sexual, muchos temas que la legislación no los resuelve, o al menos no todos. Esto de alguna manera, desde luego, genera falta de certeza jurídica. Por eso es que es precisamente muy importante la jurisprudencia, porque de la mera extracción de principios contenidos o normas generales contenidas en la Constitución, pues se pueden resolver todos esos conflictos que a la postre generen pues un problema en la vida de la sociedad. Y precisamente ese es el instrumento, la jurisprudencia, la interpretación de los jueces vertida en una sentencia para resolver todas las situaciones jurídicas a que quedan sometidas las partes. Señor No sé juez, si... aquí tenemos unas... No, me parece muy claro lo que ha expuesto. Son sin duda temas muy importantes. Y bueno, creo que queda claro cuál es la relevancia que tiene en nuestro país y en los órdenes jurídicos contemporáneos la existencia de la jurisprudencia y también comprenderla como norma jurídica. Hay una pregunta ahorita del público, se la voy a Sí. leer. Este es de Dolores Peña. Dice: buenas tardes, tomando en consideración que ahora se estableció el sistema de precedentes, ¿no consideran que debe crearse una base de datos por materia a través de la cual se pueda tener acceso efectivo a los precedentes? Máxime que con el cambio de diseño de la página del CICE es muy complicado consultarlos, incluso para los que elaboramos en los tribunales federales. Refiere también: ahora ya existen diversos precedentes que tienen efectos generales. Bueno, esta es sobre la cuestión de los efectos de las sentencias y de pues la jurisprudencia. Dice que ahora ya existen diversos precedentes que tienen efectos generales, como por ejemplo los que resuelven sobre los derechos de las personas con VIH y en materia ambiental. Pero bueno, primero le repito la pregunta, es: ¿cómo considera usted que, teniendo el sistema de precedentes, pudiéramos tener una mejor accesibilidad a estos? Claro, pues mire, yo creo que el precedente desde luego es una figura del common law, del derecho norteamericano, ¿verdad? Pero fíjese que aquí, en cuanto al precedente,
es cierto que ya a partir de la 11ª época, ya no hablamos de jurisprudencia, sino de precedente, ¿verdad? Que básicamente, pues nosotros de alguna manera sacamos la ratio decidendi y la ponemos en una tesis, ¿verdad? Lo que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede dar lugar a que se confunda la ratio decidendi con los obiter dicta, teniendo en cuenta que los obiter dicta pues son todas esas funciones, todas esas cuestiones accesorias al juzgamiento, en tanto que la ratio decidendi pues, son las razones del juzgador, las razones por las que considera resolver un conflicto. Afortunadamente en nuestro país, esa ratio decidendi, digamos que se legisla o más bien se plasma en una tesis que está a disposición de todos nosotros a partir del JUS. Pero aquí le llevamos una ventaja desde mi punto de vista al common law, porque en el common law es únicamente la sentencia, el precedente, lo cual puede dar lugar a que se confunda el obiter dicta con la ratio decidendi. En cambio, aquí en México, pues extraemos esa ratio decidendi y la plasmamos en una tesis. Ahora, esas tesis, pues es más fácil buscar actualmente una tesis que una jurisprudencia, un precedente a una jurisprudencia. En el JUS, de igual manera, ahí están todos los precedentes, ya incluso se hace con una mejor argumentación, se plasman los hechos, se plasman las decisiones de por qué se llegó a esta decisión, ¿verdad? En ese precedente. Entonces yo creo que aquí es mucho más fácil en México buscar esa tesis donde se contienen las razones del juzgador, del por qué llegó a tal conclusión. Y, y pues yo busco en el JUS y encuentro el precedente. No hay ninguna dificultad, o al menos hasta donde yo he buscado, no he encontrado ninguna dificultad a través de la página de la Suprema Corte, en donde pues nos establece o sube los precedentes judiciales. Sí, y abonando un poquito a lo que usted muy bien ha expuesto, a final de cuentas, prever también este sistema de precedentes, al momento está acotado nada más para los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es verdad que el CISE que utilizamos los tribunales y juzgados de distrito, pues no es tan amigable y no es tan fácil buscar los temas, pero en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando uno busca en expedientes, ellos, aparte que puede buscarlo en el lugar correspondiente, ellos en todos la alimentación que realizan de sus sentencias ponen un breve tema. Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, derecho ambiental o medio ambiente sano, así en general van a aparecer varias sentencias. Sí implica que uno tiene que leer mucho más y que en ese sentido sí conviene, como de hecho todavía lo hace la Corte, que todavía sigue sacando tesis que ya son jurisprudencia con un solo precedente, y con esas tesis, pues uno inmediatamente ubica cuál es el precedente que tiene que leer si quiere ahondar además de la propia tesis. Así que me parece que además de utilizar el JUS, pues se puede acceder a partir de la propia página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ya la cuestión del CICE, pues ojalá algún día escuchen nuestro clamor y pues sí se haga un poco más amigable y mejoren las formas en que se puedan buscar precedentes de diversos tribunales, que es algo más bien muy útil para jueces y para tribunales por la multiplicidad casi infinita de casos que tenemos y que no importa cuántos precedentes uno haya visto en su vida o encuentre en el JUS, siempre siguen saliendo temas completamente nuevos de los cuales es muy difícil encontrar precedente. Menciona también Dolores Rosalía Peña que a veces la jurisprudencia no publica el precedente y como usted dice, las razones de la sentencia no se publican y las de la corte se publican mucho después del engrose. Y bueno, el engrose, bueno, sobre esto de que las tesis de la corte se publican después del engrose, no, normalmente las tesis las sacan con el engrose.
y salen por lo menos la siguiente semana después del engrose. El engrose normalmente tarda tiempo después de que se falle el asunto. Hay ocasiones en que conocemos el fallo del asunto, por ejemplo, en un mes junio, y el engrose sale hasta agosto, hasta septiembre, y inmediatamente a la siguiente semana ya sale la tesis. Los engroses y las tesis normalmente salen muy, muy cerca en tiempo. Y entonces sí nos sigue sirviendo el use para encontrar la tesis, y en la parte de abajo viene cuál es el precedente. Y en Claro, la página y en la página de la corte, o en el propio CICE, pero más fácil en la página de la corte, uno puede encontrar la sentencia de ese precedente que viene allí en el use. Entonces creo, a menos que Dolores Peña piense que todavía no le respondemos la pregunta, que ya pero que si la respondemos, le doy la palabra al juez, pero si tienen más dudas, con mucho gusto. Juez, ¿cuál es, perdón? estaba diciendo que a veces la jurisprudencia en el JUS no se publica el precedente. Y sí, antes sí se publicaban más seguido, ahora menos, pero es precisamente porque uno puede acceder a la página de internet y ahí encontrar ya la sentencia del precedente que se marca ahí en la tesis. Eso es lo Correcto. que yo estaba mencionándole. Eh, y pues estamos, bueno, el tiempo se nos está yendo de volada, nos quedan Sí. 5 minutos. Le pregunto bueno, si el público quiere hacer alguna otra pregunta, pues bienvenida. Y pues le doy mientras la palabra al juez si quiere dar algunos apuntes finales. Sí, pues desde luego que pues es muy importante este tema y sobre todo, insisto, pues en estos momentos que estamos viviendo, sobre todo porque pues al juez en Inglaterra se le tiene un gran respeto, ¿eh? Un gran respeto, incluso mayor al del, pues el ejecutivo o en aquella época el monarca, incluso en Inglaterra, ¿verdad? Una anécdota les puedo contar que platicaba el maestro Burgoa. Él dice que en una ocasión, en la época victoriana, epónima, pues la reina Victoria salió a recibir los parabienes de la gente y pues hacían una especie de fila, de cola, únicamente para darle sus agradecimientos, sus parabienes, haciendo una genuflexión y besándole la mano. Y entre esa fila había una persona, pues pulcramente vestida, sin joyas, y cuando llegó a saludar a la reina, le dice la reina Victoria, usted no tiene por qué hacerme caravanas, ni genuflexiones, ni nada, porque si bien yo represento la majestad de Inglaterra, usted es un juez y representa el honor. Y el honor está por encima de la majestad, del poder. Imagínense ustedes cómo pues, habrá sentido ese juez, ¿verdad? Y esto es lo que no está aconteciendo en estos momentos en el país, ¿verdad? Pero bueno, esa sería una charla distinta. Lo que sí es que, pues en una democracia como inició el señor magistrado, pues existe una división de poderes, ¿verdad? Una división de poderes en la que de alguna manera pues deben respetarse. Incluso existen los órdenes, ¿verdad? Órdenes municipales, órdenes estatales, orden federal y el orden constitucional. Cuando el Poder Judicial de la Federación, a partir de un juicio, de una controversia o de una acción de inconstitucionalidad, juzga tanto al presidente o a los órganos del Estado, está actuando en el orden total, en el orden constitucional, ¿no? Incluso arriba del orden federal, donde actúa el poder legislativo o el poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que transmitirlo a todos, que se entienda esa situación de que el Poder Judicial de la Federación pues actúa cuando conoce de los derechos humanos en un orden total, en un orden constitucional, arriba del propio orden federal. Sí.
Parecen muy buenas y muy atinadas sus palabras finales, señor juez. Únicamente agrego lo que está diciendo en relación con el tema inmediato anterior, y ahora lo está diciendo Enrique Ramírez, para abundar en la pregunta que había realizado previamente Dolores Peña. Dice, Sí, tal vez es bueno revisar el Semanario Judicial de la Federación, en donde se publican los criterios y resoluciones emitidos por órganos terminales del Poder Judicial, que es más o menos lo que estábamos diciendo. Pues, pues bien, señor juez, le agradezco mucho su muy enriquecedora participación. Bueno, César Ruiz tiene una pregunta, supongo. A ver, César. Muchísimas gracias. Oigan, la verdad es que los felicito a ambos, sus señorías. Una plática extraordinaria, muy detallada, muy profunda, que nos llevó desde conceptos básicos del derecho pues, hasta temas de actualidad, tanto jurídica como política. Entonces, muy agradecido con ambos. Como siempre, un placer tenerlo aquí, magistrado Alanís. Y su señoría, señor juez, José López, pues esperamos que sea la primera de muchas veces porque justamente en su última intervención dejó ahí un tema que vale la pena hacer no uno, sino dos programas o una serie completa. Eh, pero volviendo al tema original de la jurisprudencia, eh, pues me fascina y sin duda la jurisprudencia es una fuente del derecho. Igual a mí me tocó estudiar la carrera con Kelsen como libro de cabecera, no con García Maínez. Específicamente así nos lo habían dicho en nuestra clase de teoría del derecho. Y pues yo también creo que la jurisprudencia es una norma. También creo que pues pasa en la pirámide normativa y pues que en la base de la pirámide están las sentencias y pues la jurisprudencia precedente que emana de ellas. Nada más pienso a lo mejor habría que distinguir porque ya estamos un poco diversificados en nuestro sistema jurídico y la forma de creación también creo que impacta en la, en la obligatoriedad de la propia jurisprudencia, ¿no? No es lo mismo la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que la jurisprudencia de la Suprema Corte, del Poder Judicial en general, que la jurisprudencia del sistema interamericano. Sin duda todas son fuentes de derecho, pues nada más cambia un poco su obligatoriedad en función de quién la está emitiendo y por qué. Y como pregunta, me gustaría hacerle a los dos la siguiente. Si la jurisprudencia es una norma jurídica, ¿puede o no un juez de distrito, un órgano del Poder Judicial de la Federación, ejercer control de convencionalidad sobre ella? Por ejemplo, es, hay jurisprudencia hoy en nuestro país que dice que persona solo es lo que dice el Código Civil. Si uno hace una interpretación progresiva y de protección más amplia, de protección por persona tendría que concluir necesariamente que ese es un criterio restrictivo, que los derechos humanos, porque en ese ámbito es en el que se da esta discusión de quién es persona, son generales universales y le aplican a todo ser humano, y entonces tendríamos que tener como concepto de persona lo que define la Convención Americana de Derechos Humanos, que persona es todo ser humano. Entonces, regreso, ¿no? Tienes dos conceptos de persona. El que dice el Código Civil, que es solo el que esté vivo y se ha presentado vivo o sobre 24 horas, o se ha presentado vivo el registro civil, y el concepto de persona que dice ¿cómo se dice? Que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que persona es todo ser humano. Y la Suprema Corte se decanta por el primero, que es más restrictivo. ¿Podrían ustedes hacer un control de convencionalidad al respecto y dejar de aplicar la jurisprudencia para aplicar la Convención Americana? Muchas gracias. sí, no, no se puede. No se puede. Ya la Corte tocó ese tema y pues prácticamente las razones que dio es que no se puede juzgar si una jurisprudencia es inconvencional o no, porque precisamente la Corte ya dio las razones en la jurisprudencia. Para sentar la jurisprudencia tuvo que haber tomado en consideración esos principios de pro persona, de convencionalidad, etcétera. De tal suerte que una vez ya establecida la jurisprudencia, pues quiere decir, y emitida por el alto tribunal de nuestro país, quiere decir que ya superó esos principios pro persona y principio de convencionalidad, de tal suerte que no podría ser juzgada una jurisprudencia. Y hay jurisprudencia respecto de ese tema. Sí. Efectivamente, como dice José López, hay jurisprudencia de la Corte que dice exactamente lo que dice el juez. También es cierto, por ejemplo, en otro tema, que es el tema que estamos viendo actualmente de
prisión preventiva oficiosa, en la cual muchos tribunales, si bien no han dicho que la jurisprudencia de la Corte sea inconvencional, y tampoco han dicho que la Constitución sea inconvencional, se han aplicado directamente el precedente de la, de la Corte Interamericana. Entonces, en realidad es un tema un poquito más, eh, pues más complicado. La Corte ha dicho muchas cosas al respecto del tema de la personalidad, y en 2002 refirieron al Código Civil, en 2017 también volvieron a referir al Código Civil, pero realmente tampoco hicieron una interpretación muy profunda del propio Código Civil. En primer lugar, en mi opinión, eh, los elementos fundamentales o integrantes de la norma deben ser definidas por la fuente de la cual deriva esa norma. En este caso, las normas de derechos fundamentales los derivan de la Constitución y de los tratados. Determinar quién es el sujeto de esa norma, o sea, quién es el titular del derecho, es un elemento sustancial de la norma, por lo tanto tiene que estar definido a ese mismo nivel. El Código Civil no podría definir algo que le corresponde a la Constitución. Eh, Esto significa que uno debe interpretar el Código Civil de tal manera que sea compatible con la fuente primordial, que es la Constitución o la Convención Americana. En la Convención Americana tenemos también un gran problema. Efectivamente, el artículo segundo de la Convención establece que persona es todo ser humano. Lastimosamente no define qué es ser humano. Y esto lo digo no porque no me quede claro una definición de qué puede entenderse por ser humano, sino porque pues, la Corte Interamericana, en el caso de Artavia, no sabemos qué hizo exactamente, pero se terminó acercando un poquito más al tema del Código Civil. Y del Código Civil también entendió de una manera muy aislada, porque el Código Civil, por lo menos el federal, dice que es persona que nace vivo y viable. Pero también dice que la ley desde la concepción le otorga toda la protección y se lo tendrá por nacido para los efectos del propio código. O sea, termina diciendo que como ficción o como no ficción, que también desde el principio, desde la concepción tendría protección. Y de hecho, le da derechos a tener propiedad en el sentido de que hay disposiciones testamentarias, bueno, en el libro de testamentos de sucesiones, en las cuales dicen que todos sabemos que no existe vacancia de los bienes de la masa hereditaria, que en cuanto fallece el de cuyos, pasa automáticamente la propiedad al heredero. El Código Civil establece que los concebidos al momento de la muerte, pues tienen derechos sucesorios bajo la condición resolutora de que no nazca. O sea, si no nace, se vuelve como si nunca hubiera pasado nada. Pero si nace, tenía propiedad desde que fue concebido. Entonces, realmente el propio Código Civil es mucho más complejo que nada más el propio artículo, si no me recuerdo, es el 22 o 23 por ahí del Código Civil Federal. En fin, el punto es que es un tema complicado. La propia Corte, si bien a veces hace referencia al Código Civil, también ha hecho referencias a que es un tema constitucional, la determinación de que es persona, muy claro, quedó así en la discusión de 2008. Y a final de cuentas es un tema debatido, muy complicado, que me parece a mí se debe resolver tomando en consideración algo más que lo estrictamente jurídico. Se tiene que hacer caso real a cuestiones más eh, extrajurídicas, más científicas, más eh, filosóficas. Y bueno, usted sabe que más o menos estamos en el mismo punto, doctor César. Eh, no sé si quedó clara nuestra respuesta, doctor. Muchísimas gracias. Sí, nada más me genera otra pregunta, pero ya la hizo alguien más, entonces le cedo el micrófono a la sección de preguntas y respuestas. Muchas A gracias. ver, sí. Dice la doctora Ethel Luján, gran asistente de este programa, muy distinguida. Le agradecemos una vez más de no fallarnos y estar presente. Dice, muchas gracias a todos, honorables magistrados, excelente disertación. Francisco Javier Romero Vergara dice, me gustaría saber su opinión sobre la jurisprudencia de la Corte que se podría pensar que limita a los jueces a realizar
control de convencionalidad. Bueno, nos está preguntando sobre qué opinamos de la jurisprudencia que ha referido, señor juez. Sí, mire, Tenga claridad que esto es meramente académico, no claro. tiene ninguna relación No, con la función. yo creo que se refería a hay jurisprudencia que, pues los principios de convencionalidad, el principio pro persona, de alguna manera eh, tienen una barrera en cuanto a la procedencia quizá del juicio de amparo, ¿verdad? Pero yo entiendo que estos principios son principios de fondo, son principios que ya los ocupa el juzgador cuando va a resolver el caso de fondo, el caso sustancial, ¿verdad? Entonces, pues hay jurisprudencia ciertamente que con independencia de los principios, pues debe prevalecer la procedencia de la acción, del juicio. Y creo que pues esto es correcto, lo dije hace un momento, nuestra defensa de la Constitución es a través de un juicio. Puede existir otro órgano como en Francia, el Consejo de la Constitucionalidad francés, donde pues no es un juzgador el que defiende la Constitución, sino que es vía de excepción, ¿verdad? Primero pasa a ese Consejo de Constitucionalidad y si la norma es constitucional, pues obviamente tiene operancia. Pero aquí la defensa de nuestra Constitución es a partir de un juicio. Y si esto es así, pues tenemos que respetar las cuestiones procesales de un juicio, de una acción. Aquí tendríamos que acudir a la teoría general del proceso eh, y ver pues, los presupuestos procesales para que pueda tener o se pueda analizar un caso bajo los principios pro persona y convencionalidad. Me parece que es un tema sustancial y pues no hay limitación, digo, vuelvo a lo mismo, nuestra defensa constitucional es a través de un juicio. Pues, me parece pues muy clara su respuesta, señor juez. No veo que haya alguna otra pregunta. Si alguien la quiere formular, todavía tiene poquito tiempo. Mientras tanto, aprovecho para agradecer encarecidamente al señor juez, doctor José López Martínez, juez sexto de distrito ahora sí que mi bella Nesa, estuve allá año y medio, estuve en el Sí. juzgado noveno de Fíjate, distrito, de sí, secretario, y también estuve en el tribunal unitario, ya inexistente. Pues le agradezco mucho su presencia en este programa, también su valiosísima contribución. Espero que esta sea primera de muchas veces que podamos platicar. A lo mejor podríamos hacer, como dice el doctor César Ruiz, que es el director de la fundación, si que pudiéramos hacer una serie de programas ya sobre esta cuestión de independencia judicial y ya lo veremos en el futuro y sería un honor contar con su presencia. Por claro. lo pronto, le vamos a hacer la entrega virtual de su reconocimiento. La Muchas Fundación gracias. Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Aula Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica otorga el presente reconocimiento al doctor José López Martínez por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial con el tema La jurisprudencia como norma jurídica. Este reconocimiento se le hará llegar de manera física a su juzgado. En breve lo recibirá. Muchas gracias, señor juez. Pues muchas gracias a ustedes y espero haber pues respondido bien a lo que me preguntaron. Seguro quedaron cosas por ahí, pero quizá con otra charla podemos pues complementarlo, ¿verdad? Sobre todo hay un tema aquí de la premisa contramayoritaria y contra las mayorías, ¿verdad? Que es interesante analizar. Muchas gracias a todos. Pues nosotros puestísimos a contar nuevamente con su presencia y también con la de todo el público que muy amablemente eh, nos ha complacido con su presencia. Antes de despedir, pues les recuerdo, ya estamos en la recta final del año, nos quedan 4 programas de los criterios del Poder Judicial, estábamos haciendo cuentas y al parecer este es el último programa que me va a corresponder a mí en este año.
Por eso aprovecho para agradecer a la Fundación, a la revista, al aula, al doctor César Ruiz, al doctor Rafael Estrada Michel por concederme el honor de ser el, el anfitrión en este programa y poder haber contado también con el favor del público, mucho del cual nos sigue de manera frecuente. A él también mi mayor agradecimiento y pues esperemos contar también con su presencia el próximo año. Y también les recuerdo que el próximo jueves pues va a ser el programa en materia civil con el magistrado Luis, que le tocaba esta semana, pero tuvimos que hacer un cambio de último minuto. Ahora sí que en el mismo canal y a la misma hora el próximo jueves los esperamos. Y pues ya no tengo muchas más palabras que decir, más que agradecerle a todos su presencia y desearles que pasen muy buena noche. Hasta Oiga, luego. Gracias. magistrado, pero Perdón, perdón, sí, digan. Sí, creíamos que todavía le quedaba otro programa, pero no, tiene usted toda la razón, este es el último del año, entonces no queremos dejarla pasar la oportunidad también para darle las gracias por este año extraordinario. Han sido 11 programas increíbles que nos han llevado a teoría general del delito, jurisprudencia, prisión preventiva, criterios nacionales e internacionales. Entonces aquí en la Fundación le estamos muy agradecidos también por su por su entrega con nosotros, que es algo que también el público debería tener muy claro, que estas ideas que ustedes las hacen de manera gratuita y desinteresada. Y encima de todo el trabajo que tienen que resolver, que se den tiempo para preparar estos programas, para preparar los temas, para encontrar un ponente. Se lo agradecemos muchísimo. Estamos muy agradecidos y esperamos que el próximo sigamos contando con usted. Porque la verdad es que nos ha ayudado a difundir conocimiento con calidad, con claridad y con profundidad. Y mire, aprovecho también porque está aquí otra persona que es extraordinaria, que es el doctor Rafael Estrada Michel, que está por todos lados y que no para. Entonces, aquí está, se ha estado conectando al programa, como lo pueden ver, está ahí. Entonces, no sé si él tuviera algunas palabras también de agradecimiento para usted o para el programa, pero ha sido un año, ha sido una jornada extraordinaria este año con usted, magistrado. De parte de toda la Fundación le damos muchas gracias. No, pues Doctor, más bien gracias a nada, ustedes Don Rogelio, y mil gracias. no, a ustedes y sobre todo al público que asiste y puede ver estos programas. En realidad es para ellos que hacemos todo esto. Lo hacemos con la única intención, igual que el juez José López, de difundir conocimiento jurídico. Sabemos que no es muy fácil eh, tener acceso gratuito y fácil a conocimiento jurídico que esperemos sea de calidad y por eso lo hacemos con muchas ganas y con mucho gusto. Gracias a ustedes por permitirme tener este espacio y pues muchas gracias también al juez porque los invitados realmente son los que hacen el programa. Uno nada más está ahí dándoles lata para, para que puedan asistir. Así que, pues, al final de cuentas, nada más trabajamos de facilitadores. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego.